James Dean. ...30 de septiembre de 1955. James Dean ha muerto hoy. Había vivido insaciablemente. La presencia del personaje principal de esta película ha sido posible gracias a la utilización del material cinematográfico existente, a grabaciones de su voz y a una nueva técnica: la exploración dinámica de las fotografías impresas. No hay actores en esta película. Todas las personas se representan a sí mismas. Su última película fue Gigante. Cuando se estrenó, más de un año después de su muerte, Hollywood lo celebró con la fiesta más importante de la década. James Dean aparecía bajo otras dos estrellas, pero la noche le pertenecía. Era la película de los jóvenes, los de fuera, los de los barrios. Todos fueron para verle por última vez y regalarle una ovación cada vez que aparecía su cara. Ellos habían fabricado a James Dean y no iban a dejar que se marchara. Para quedárselo cerca, convirtieron su nombre en una leyenda. De Maine a Manila, de Tokio a Roma. Parecía expresar algunas de las cosas para los que ellos no encontraban palabras. Rabia, rebeldía, esperanza, la certeza solitaria de que crecer duele. Ellos eran lo que él era. Caminaban como él caminaba. Interpretaban los papeles que le habían visto interpretar a él y buscaban las respuestas que creían que él buscaba. Algunos encontraron la complicidad que nunca antes habían conocido. La juventud lloraba por ella misma a la muerte de James Dean. Como había muerto joven y no le pertenecía a nadie, todas las chicas podían pensar que solo les pertenecía a ellas. Como había muerto violentamente, todos los chicos podían usarle como un aviso para sus padres. Si no empezáis a entenderme, podría marcharme de la misma manera. Un héroe hecho de mera soledad, una leyenda tejida por su inquietud, su energía, su desesperación. ¿Qué tenía que ver el héroe con James Dean? ¿Qué tenía que ver la leyenda con su vida? Esta película está dedicada con afecto y con esperanza a los que crearon al héroe, a los que lloraron por la leyenda. Si hay una respuesta, les pertenece a ellos. Para separar al héroe de la leyenda, tenemos que irnos hasta Fairmount, Indiana, la tierra donde pasó su infancia.
Un periodista de Hollywood preguntó una vez si Fairmount era un pequeño y pintoresco pueblo. Fairmount es pequeño, pero no es pintoresco. Es un pueblo útil. Utilizado bien y desde hace tiempo por gente útil. Granjeros, en su mayoría. Uno de ellos nos dijo: Es un buen pueblo. Un buen sitio para criar a los niños. Hay dos maneras de llegar a Fairmount. Nosotros vinimos por carretera. Jimmy Dean vino en tren. Tenía 9 años. El cuerpo de su madre iba en el mismo tren. Fue una manera solitaria de volver a casa. Durante muchos años de su vida, Jimmy consideró este pueblo y las granjas que lo rodeaban como su origen y su principio. Una tierra tranquila a la que volver, un lugar donde llenarse de vida. El triste camino de ese primer día se convirtió en una constante en su vida. Se abre camino entre campos de maíz y llanuras. Pasa junto a la iglesia cuáquer a la que iba a rezar, junto a la tienda de motos del señor Carter, donde aprendió todo sobre la velocidad, y junto al cementerio, con sus generaciones de Winslow y Greenwood. La carretera llega al final a la casa de su infancia, la granja Winslow, la casa de su tía Hortense, su tío Marcus y su primo Marky. La granja al principio le pareció extraña y la casa le pareció muy grande. Le dejaron solo para que superara su dolor. Se despertaba llorando por las pesadillas. Soñaba con su madre. Siempre soñaría con ella. Señor Winslow, Sí, ¿cómo es de grande su granja? 350 acres. ¿Qué cultiva? Más que nada maíz, un poco de avena y algo de heno. ¿Y Jimmy se crió aquí? Sí, llegó a los 9 años y se marchó a los 18. ¿Ayudaba mucho en la granja? Una gran ayuda. Era bueno con las máquinas y se las apañaba muy bien tras su primer año en el instituto. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía talento para actuar? Diría que en su último año de escuela, cuando ganó el premio de Indiana de lectura dramática y después fue a leer a Colorado. ¿Se le ocurre de dónde pudo sacar ese talento, Marcus? Bueno, no sabría decirlo. Es como las calabazas. Una pesa 7 kilos y otra 15. ¿Por qué? ¿Y esta casa es vieja? Se construyó en 1904. Tenía unas 15 habitaciones. ¿Quiere conocer a mi mujer? Les presento a mi mujer, la señora Winslow. Señora Winslow, ¿puede decirnos por qué Jimmy vino a vivir con ustedes? Bueno, su madre murió y nosotros siempre habíamos pensado mucho en Jimmy. Y cuando supimos que su madre no se recuperaría, lo reclamamos. Hemos leído en algún sitio que nos lo endilgaron, pero no es cierto. Le queríamos. Queríamos tenerlo con nosotros. Y él estaba muy satisfecho. Las viejas generaciones de la otra punta del pueblo. La abuela y el abuelo Dean. Mira, cariño, lo que ha llegado hoy. Es precioso. ¿De dónde ha salido eso? ¿De Japón? Mira lo que llegó ayer. Me llega mucho correo desde Japón. ¿Tiene alguna foto de Jimmy cuando era un bebé, señora Dean? Aquí está Jimmy cuando tenía 2 meses. Y aquí cuando tenía 2 años y medio. Y esta es una foto de él sobre un pony, cuando tenía 6 años.
Esta está sacada allí, en California. Y esta es de cuando jugaba al baloncesto con el equipo del instituto. Era su tercer año en el instituto. Este es el instituto de Fairmount. Su entrenador dice: A Jimmy no se le podía mandar. Había que tener cuidado si querías cambiar su estilo. Y aprendí a no ponerle en ridículo delante de los otros chicos. Hizo 40 puntos en 3 partidos. Había sido un bebé enorme, pero por alguna razón se convirtió en un niño muy pequeño. Y como era pequeño, intentó todos los deportes. Se unió al equipo de béisbol. Destrozó el récord de salto con pértiga del colegio y lo dejó. Su tío Marcus dijo: Jimmy rompió 15 pares de gafas intentando ser un atleta. Las rompía en cuanto se las daba. De vez en cuando tenía que traer notas a casa. Me citaron con el director tantas veces que casi me mudé a su despacho. Por primera vez, Jimmy empezó a demostrar otra aptitud. Pintaba las cosas que veía e intentaba ponerle sentimiento. Y lo consiguió una vez, cuando pintó su soledad. Pero no fue suficiente para él. Se sentía más cómodo sobre el escenario, donde podía fingir que era otra persona. Adeline Knoll fue su profesora de teatro. Lo dirigió en el concurso. Señorita Knoll, ¿qué escogió Jimmy para el concurso de lectura dramática? Jimmy escogió The Madman, de Charles Dickens. ¿Qué rasgos especiales le hicieron destacar? Bueno, Jimmy puso en ellos su corazón, como en todo lo que hacía. Usaba sus ojos de manera extraordinaria. Creo que sus ojos eran una de las cosas más efectivas para impresionar al público. Ganó. Tengo una orquídea aquí que Jimmy pintó para mí. Fue el día después de la primera representación de la obra escolar. Los actores me dieron esta orquídea. No, me dieron una orquídea y fue la primera orquídea que me regalaron. Jimmy, que hacía la representación, se acercó y me dio un beso. Al día siguiente vino a mi clase y me pidió la orquídea. Yo no sabía qué quería hacer. La llevó a la clase de arte y pintó esto para mí, que he atesorado todos estos años. Me lo trajo y me dijo: ahora tendrá la orquídea para siempre. Una de mis posesiones más preciadas. El señor Carter, propietario de esta tienda, dijo: Jimmy era un rayo. Le llamaban Jimmy una velocidad. Una velocidad enorme. Señor Carter, ¿nos puede enseñar la moto de Jimmy? Esta de aquí fue su primera moto. Es una moto de 1947. Tiene una potencia de 1 caballo y puede llegar a los 60 kilómetros por hora. ¿Cuántos años tenía cuando la compró? 15. ¿Dónde corría con la moto? Tenemos un pequeño terreno al lado, que hemos convertido en una pista. Jimmy iba allí a correr cuando todavía no existía la pista. Iba a correr con sus amigos y se lo pasaban muy bien. Una vez vino, yo tenía un sistema de megafonía. Vino y me preguntó si podía usarlo. Yo le dije que sí que podía. Se metió en el rincón con el altavoz y retransmitió una carrera imaginaria. Habló de la salida, de las motos que conducían los corredores, habló de alguien que perdió el control y atropelló a un espectador, y entonces se rió y continuó retransmitiendo la carrera. Tenía una gran imaginación. Bing Truster tiene una guardería en la parte sur del pueblo. Él y Jimmy tenían una cosa en común: su sentido del humor.
Por favor, no lamenten gastar dinero en la competencia. Puede que sus niños tengan hambre. Los nuestros están bien alimentados. Señor Truster, ¿hace mucho que conoce a la familia Dean? Sí, conozco a la familia desde hace 4 generaciones. ¿Conocía a Jimmy Dean? Sí, le conocía. Era un chico del pueblo y le conocía. ¿Qué le parecía a Jimmy, Bean? Bueno, Jimmy tenía más material aquí arriba que la mayoría de chicos. La vieja casa de los Dean estaba a un par de kilómetros de aquí, donde nació su abuelo y donde también vivía el resto de la familia. Bueno, su bisabuelo vivía ahí. Cuando Jimmy se sentía triste, venía. Venía en su moto y la guardaba en la vieja casa. Venía a ese terreno cuando se acordaba de su madre. Tenía unos valores espirituales que los otros chicos no tenían. ¿Hay algo ahí ahora? Árboles frutales, cosas que han quedado de cuando vivía gente allí. ¿Y Cal Dean? Cal Dean era un buen hombre. Era un granjero que se asentó un poco más arriba, en otro pueblo. Y un día llegó la Marina al pueblo. Esperaban a unos reclutas que no aparecieron, así que pidieron voluntarios y Cal se apuntó. Se embarcó con la Marina y tuvo mucho éxito. ¿Era el abuelo de Jimmy? No, era el bisabuelo de Jimmy. Su bisabuelo era muy trabajador y se adaptaba a cualquier cosa. ¿Cree que Jimmy sacó su talento de Cal Dean? Bueno, Jimmy tenía mucho talento de la familia Dean. El viejo Cal, el bisabuelo, ya era un showman. El viejo Cal tenía un primo que vivía en un pueblo a 5 kilómetros de aquí. Y también tenía talento. Era bueno contando historias. Algunas tan buenas que no podías parar de reír. Y Cal hacía lo mismo. Parecía que eso le daba un poco de serenidad. Estar donde vivían sus antepasados. Estación tras estación, Marcus veía crecer la cosecha y la recogía. Pero de todas las cosechas que dio la granja, la mejor fueron sus hijos. Así consideraba a Jimmy también. Parecía un chico feliz. No igual que los demás, quizás, pero no llamaba la atención. Un chico al que le gustaba su jardín y estaba orgulloso de lo que plantaba en él. Un chico al que le gustaba jugar con su pequeño primo Marky, quien creció como su hermano. Un chico al que le gustaban los animales porque le aceptaban como era. Y eran amables. Y tenía un perro al que llamó Tack por razones que solo él sabía. Pero ningún chico es exactamente lo que parece. Y Jimmy tenía su propio mundo secreto. Solo dejó 3 puertas para que entrásemos a él. Las 3 son un paisaje vacío al que se dirigía cuando se sentía solo. La tumba de una madre a la que iba a hacer preguntas y a soñar. Y un recorte de periódico que indicaba el camino hacia la plenitud. Estas son las necesidades, decía. La necesidad de amor y de seguridad. La necesidad de creación artística. La necesidad de reconocimiento y amor propio. Hizo esta escultura y la tituló Uno mismo. Pero no tenía cara. Pareció como si a Jimmy le pasara algo. Empezó a replegarse en sí mismo y ya no compartía las cosas con nosotros. Pero quizás eso sea crecer. Nada de lo que probaba saciaba su apetito. Empezó a despedirse de Fairmount y de su infancia. La inquietud lo poseía. Tenía que mudarse a alguna parte. Y eso hacía que cualquier carretera pareciera correcta. Tenía que encontrar una cara para la imagen a la que llamaba uno mismo.
En cada bloque de pisos de Los Ángeles vivía más gente que en todo el pueblo de Fairmount, contando las granjas de los alrededores. Y nadie había oído hablar nunca de Jimmy Dean. Podía ser cualquier cosa. Observó la ciudad y planeó su estrategia, como a menudo había mirado los campos pensando en qué plantaría. Quizás, si se comportaba como todos los demás, sería de algún sitio y se convertiría en algo. Y bajó la colina. Se apuntó en la Universidad UCLA y empezó una carrera de alumno modélico. Estaba orgulloso de sí mismo y escribió una carta a sus tíos. Aquí tengo la carta que me escribió Jimmy cuando fue a estudiar a UCLA, en California. Escribió que estaba muy ocupado y que trabajaba duro, y que el semestre siguiente sería incluso más duro. Sus notas eran muy buenas. 4 notables, un suficiente y un sobresaliente. Acudía a clases de teatro en la universidad y le acababan de dar un buen papel para la obra de la facultad. Y le dijo a su abuela que estaba descubriendo una cosa, que un actor debía ser un intelectual y que necesitaba años para desarrollarse. Si iba a conseguirlo, lo haría bien. Así que intentó hacerlo a lo grande y se metió en la hermandad Sigma Nu. ¿Cuál es tu cargo, Bob? Soy el presidente de la hermandad Sigma Nu. Entré en febrero de 1952 y Jimmy Dean entró en el 50, en diciembre de 1950, creo. Miramos en los archivos hace un par de meses para ver si teníamos algo de Dean. Y esta es su solicitud de entrada en la hermandad. En sus archivos financieros consta que tras 4 meses tenía una deuda con la hermandad de $45, que nunca pagó, claro. John, ¿cuándo conociste a Jimmy? Conocí a Jimmy en el otoño de 1950 jugando a fútbol. Me impresionó mucho. Hablamos unas cuantas veces y me pareció sincero, aunque callado. Entró aquí, pero quedó claro tras un par de semanas que el control que se ejercía sobre los miembros era algo que no podía aceptar. Era su problema. Por ejemplo, se saltaba la reunión de los lunes por la noche. Podría decirse que tuvo un problema definitivo con uno de los superiores. Y se marchó. Y fue la última vez que le vimos. ¿Quién soy?, se preguntaba. No quiero estar solo. No quiero ser diferente. Necesito a la gente, pero los aparto de mí. Tengo mucho amor para dar. Llevó su angustia a la playa. Miró al océano y se puso celoso de su poder. Envidiaba a las gaviotas por divertirse juntas. Las envidiaba por su libertad y su vuelo solitario. De repente, supo que como actor podría ser el océano e inundarlo todo con su poder. Como actor podría ser una gaviota y subir más alto que cualquier otro ser vivo. Se convertiría en un actor de verdad. Conquistaría Nueva York y pondría al teatro a sus pies. Entonces volvería y conquistaría Hollywood. Volaría tan alto que casi desaparecería y todos le suplicarían que volviese. Y vio un pájaro muerto sobre la arena y lloró por él. Pero estaba en camino. Jimmy Dean iba a ser alguien. Necesitaba un coche para llegar a Nueva York, así que hizo su primera película. Se rodó en el Tío Vivo del Parque Griffith y Jimmy fue un extra.
Un anuncio de 1 minuto para una marca de refrescos. El coche le llevó hasta Times Square. La ciudad le enseñó sus 9 millones de caras y él intentó absorberlas todas. Las encontró en el metro, en los bares, en la costa, en Greenwich Village, en sitios a los que no era seguro ir. Intentó sentir lo que creía que sentían. Amo. Soy de alguien. No soy de nadie. Siempre el espectador. Siempre desde fuera. Empezó a golpear las paredes de su propio aislamiento y a entrar en las vidas que tenía a su alrededor. Tomaba prestada la risa. Un gesto repentino. La representación del dolor. La gente era su comida y él los devoraba con apetito, para crear su cara de actor. Su apetito era enorme y nunca estaba satisfecho. Y tampoco su maleta. Creía que dormir era una pérdida de tiempo y que si se dormía se podía perder algo. Tenía miedo de su soledad, miedo de sus sueños. Paseaba por la noche como un cazador. Tomaba prestado el periódico para ver qué se representaba en la calle 42 e iba a ver 3 películas para alargar la noche. A veces se registraba en este pequeño hotel que se quedó solo cuando el glamour se marchó. Y cuando se quedó sin dinero, se marchó. Pero encontró un segundo hogar, el bar de Jerry, donde siempre era bienvenido. El caballero de la izquierda es Louis. Era el camarero favorito de Jimmy. El de la derecha es Jerry, el dueño del bar. ¿Qué le gustaba comer, Jerry? Espaguetis. Era el chico de los espaguetis. Le decía que le iban a hacer italiano por comer tantos espaguetis. Se reía porque creía que los podía comer como un italiano. Se lo dije una vez y siempre lo repetía, una y otra vez. Y se reía cada vez que lo miraba. Comía los espaguetis como si hubiera nacido en Italia. ¿Quiere decir algo, Louis? Tengo muchas cosas que decir sobre él, porque era de ese tipo de clientes que no tienen nada. Venía al principio y me decía a mí o al jefe si podíamos darle un plato de espagueti. Y el jefe decía que sí. ¿Pedía algo más? Sí, le presté dinero muchas veces. Siempre me lo devolvía cuando trabajaba. Y me prometía, Louis, si las cosas me salen bien, me ocuparé de ti. ¿Nos podría contar la anécdota del champán? Vino una noche con el champán en una bolsa. Venía con 3 chicos más y me dijo, dame unos vasos y ábrenos esta botella. Le dije, Jimmy, eso va contra las reglas, no puedo hacerlo. Si lo hago, perderé mi trabajo. Aquí servimos champán, no puedes traerlo de fuera, ¿sabes? Cómpralo aquí. Ese te lo llevas a casa. Compra champán aquí y te lo serviré. Se enfadó tanto que abrió la botella, salió a la calle y la vació allí. Volvió a entrar y me dijo, tráeme champán. Le pregunté, ¿cuánto quieres? ¿Una copa, una botella, media botella?
Dijo, tráenos 2 medias botellas y divídelas entre nosotros. Eran 4. Eran 4. ¿Alguna vez trajo sus timbales? Oh, muchas veces. Unas cuantas noches los traía al hombro, colgando por una cinta. Y le quedaba la marca. Quedaba un poco feo. Mucha gente me preguntaba por él. Decían, ¿quién es ese chico? ¿Es un vagabundo? Yo les decía, estáis locos, es Jimmy Dean. Pero nadie quería creerlo. Bueno, una noche vino con los timbales y empezó a tocarlos. Hacía tanto ruido que todo el mundo se enfadó. Yo tuve que acercarme y decirle, Jimmy, lo siento, no puedes tocar. Y volvió a enfadarse. No sé, era un chico que era difícil. Es una ciudad fantástica y generosa detrás de los ladrillos y el cemento, dijo Jimmy, llena de gente perspicaz y maravillosa. Gente con la que quería trabajar. Gente a la que quería conocer. Gente que esperaba que un día le respetase. Sus nombres estaban escritos en neón y él se preguntaba qué se sentiría. Leonard Rosenman era un joven compositor que más tarde crearía la música para Al este del Edén y Rebelde sin causa. Para reducir gastos, alquilaron un apartamento a medias. Era un 5.º piso sin ascensor y con ojos de buey, como un barco. Jimmy lo llamaba papelera con paredes. Si apretaba la cara contra la ventana de cierta manera y miraba solo con un ojo, tenía una gran vista de Central Park. No era Indiana, pero estaba lleno de árboles. Empezó a pensar en sí mismo como un intelectual. Un actor debe saberlo todo acerca de todo, decía, pero tenía prisa y se conformó con menos. Estuvo quieto suficiente tiempo para hacerse amigo de una chica. Arlene Sachs. Le conocí. Una vez le dije que le quería, pero fingió que no me oía. Y después dijo, no puedes quererme, creo que nadie puede todavía. Escuchábamos música juntos, Bartók, Schoenberg, Mozart. Y me leía El Principito. Era su libro favorito, porque hablaba de él. Trata de un niño que venía de una estrella, donde había plantado una rosa. Le gustaba mirar las estrellas, porque esperaba que en algún sitio, en una de ellas, hubiese una rosa que esperaba que volviese a casa. El niño murió. Una vez, mientras tocaba, se equivocó de nota y rompió a llorar. Eso me hizo llorar a mí también. Y de repente hizo algo que no se le había ocurrido a nadie. Tuve que reírme. Y entonces vi cómo su mente se iba y se escondía en algún sitio. Le pregunté qué estaba pensando. Dijo que estaba pensando en su madre. Le pregunté si la echaba de menos. Y me dijo que saliésemos a comer algo. Y lo hicimos. Siempre tuve la sensación de que debía abrir una ventana y decir, vuela, pajarillo. Caminaba arriba y abajo buscando trabajo. Y escribía cartas a casa. Y cuando le escribía a su tía Hortense, siempre empezaba diciendo querida mamá. Y decía que le daba vergüenza necesitar tantas cosas, pero que si tenía pensado enviarle un regalo de Navidad, prefería que le enviase el dinero. Y les escribió a todos y dijo que nunca podría olvidar lo que habían hecho por él y que quería pagárselo siendo una gran estrella. Y que intentaría no tardar demasiado. Y finalmente lo consiguió. Una noche, era un domingo por la noche, entré en el bar y Jimmy Dean... Fuera llovía mucho y Jimmy Dean llevaba un par de calcetines y un par de zapatillas, totalmente empapados. No llevaba camiseta, solo una camisa, no llevaba chaqueta, iba sin afeitar y sin arreglar. Bebía un whisky doble. Louis le servía. Le dije, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte en algo?
porque siempre hacía caso de mis consejos. Me dijo, no, gracias, tengo que hacer algo esta noche y quiero que sea muy natural. Y sonreía. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Pensé que haría alguna locura. Contestó, nada, tengo que hacer algo dentro de un rato. Llegó la hora, se levantó y me dijo, volveré enseguida, pero pon la televisión en tal cadena. Y en esa cadena había un programa y de repente dijeron, borrachos en los muelles. Me levanté de un salto. Volvió al cabo de 20 minutos completamente relajado y me dijo, ahora invítame a un whisky doble, lo necesito. ¿Te parece bien? Jimmy se ganó la reputación de actor joven más problemático de Nueva York. Cuando iba a los ensayos, los directores nunca sabían lo que haría a continuación. O si iba a presentarse. Un actor dijo, interpreta a mi sobrino y tengo que decir, perdonadle si se comporta de un modo raro, pero ¿cómo voy a decir eso si el tipo está completamente loco? ¿por qué hago estas cosas?, se preguntaba Jimmy. Y en realidad no lo sabía. Pero quería más que la televisión. Y un edificio pequeño en una calle corriente le llamaba una y otra vez el Actors Studio. Lee Strasberg daba clases aquí. Kazan también. Para ser el mejor hay que aprender de los mejores. Se preparó. Hizo un nuevo experimento. Se cortó el pelo y se apuntó a clases de danza para desentumecer los pies y tener la gracia de un actor. Durante este tiempo de preparación conoció a un taxista, Arnie Langer, que se convirtió en su amigo. El día que conocí a Jimmy, tenía una cita con una amiga mía. Yo estaba en su casa. No sabía quién era, aún no había hecho películas. Salía en la tele, pero yo hacía el turno de noche y nunca le vi. Era solo un tipo. Entró en la casa, era muy tímido. No me impresionó. Bajamos, compramos comida que pagué yo. Cortamos la pizza y comimos. No parecía ser parte del grupo, estaba como ausente. Siempre se inspiraba en la gente. Cogía sus características físicas y las usaba en su interpretación. Como el día después de conocerlo, me dijo alguien, era una prueba para una película. Iba a usar algo. Iba a hacerles creer que era Arnie, porque ese día decidió que iba a usar cosas mías. Como esto que hago, lo usó. Usaba los objetos de una manera genial. Era muy bueno para distraer la atención de la gente. Alguien estaba leyendo un diálogo y hacía algo como... algo así. Era parte de su sensibilidad. Le pareció que estaba preparado para hacer una prueba para el Actors Studio. Así que fue a ver a una actriz llamada Chris White. Ella también iba a hacer la prueba para el estudio y pensó que podría ayudarle. Ella ha dicho... Yo había escrito una escena para la prueba que me hizo volver a escribir. Ensayamos durante 2 meses y nunca interpretó la escena de la misma manera, ni siquiera el día de la prueba. Fue una improvisación increíble y nos dejaron quedarnos 3 minutos más que a nadie. La carta que escribió a su familia estaba llena de emoción y de repeticiones. Estaba orgulloso de anunciarles su ingreso en el Actors Studio. Era un gran honor estar en una gran escuela llena de grandes personas como Marlon Brando, Monty Clift y muchos otros. Y él, James Dean, era el más joven. Era genial. Lee Strasberg dijo que era un actor natural muy tímido, sensible a la excesiva proximidad de la gente.
Y cuando Strasberg criticó su actuación, Jimmy se marchó del Actors Studio y nunca volvió a interpretar allí. Le ofrecieron un contrato para su primera obra en Broadway. El señor Rose era el encargado de las relaciones públicas de Sid Jaguar. Me temo que la primera prueba de fuego de Jimmy Dean en el teatro no fue muy gloriosa. La obra se estrenó un jueves por la noche, si no recuerdo mal, y se quitó de cartelera el sábado de esa misma semana. A los críticos no les gustó, no la entendieron. Su siguiente interpretación fue en The Immoralist, de Ruth y Augustus Goetz. Jimmy formaba parte de un reparto impresionante. Geraldine Page, Louis Jordan y David J. Stewart. Interpretaba a un árabe y tenía que bailar una danza sensual e insinuante. El árabe vivía en un oasis del desierto y se interponía entre un marido y su mujer, destruyéndolos a los dos. La noche del estreno, la prensa lo calificó de prometedora joven estrella y recordó el océano que había visitado, y la gaviota y su vuelo, y supo que había encontrado su poder. El teatro y su gente le dieron su cariño. Lo acogieron muy bien, pero se peleó con el productor y dejó la obra 2 semanas después del estreno. En Nueva York tenía reputación de rebelde. Se había negado todo lo que deseaba de verdad. Se había negado el placer de su propio éxito. El respeto de la gente que habían sido sus dioses, se había negado a sí mismo. ¿Por qué destruyó todo lo que construyó?, se preguntaba. Se sentó bajo un árbol de Central Park y le escribió una carta a su primo Marky para agradecerle unos dibujos que le había enviado. Pero se escribía a sí mismo. Querido Marky, le preguntamos a Marky si recordaba lo que Jimmy le había escrito, y esto es lo que nos dijo. Jimmy dijo que quería agradecerme mis dibujos, pero tenía que advertirme algo. Dijo que era fácil dibujar soldados, gente que dispara y cárceles donde encierran a la gente. Pero dijo que no debía dibujar esas cosas porque no son buenas. Me dijo que vivo en una tierra que Dios ha bendecido con árboles, ríos, el océano, todos los animales que veo y casas donde la gente puede abrir la puerta cuando quiera. Dijo que esas eran las cosas que debía dibujar y que lo único que tenía que hacer era mirar a mi alrededor para verlas. Y Marky nos dijo cómo Jimmy terminaba la carta. Estas cosas son más difíciles de dibujar porque son más difíciles de crear. Te quiero, Marky. Jim. Y entonces se fue de aquí, se fue a California a hacer películas. ¿Cuándo fue la última vez que le viste, Louis? Yo, la última vez que vi a Jimmy fue cuando fue a California, a Hollywood, a hacer películas. Le dimos una buena fiesta de despedida. Mucha gente me preguntaba por él. Decían, ¿quién es ese chico? Yo decía, ese es Jimmy Dean. No sé, era un chico difícil. Difícil de entender. Volaba hacia su director, Elia Kazan. Cuando escogió a Jimmy para el papel en Al este del Edén, Kazan dijo, Jimmy era él. Ponía empeño. Tenía un aura de soledad. Era suspicaz. Te dejaba entrar en un club privado que solo tenía algunos miembros. Vuela, pajarillo. Vuela, pajarillo. Había llegado al campo de batalla más peligroso de toda su vida. Sospechaba de todos y reconoció posibles enemigos. El ojo escrutador,
el oído atento, el público. Cuidado. Podrían corromperte. Podrían destrozarte y volverte a unir. Podrían hacerte cambiar. Se mudó a un camerino del estudio. Tenía un revólver que le hacía sentir seguro. Pero lo encontraron y se lo quitaron. Se compró una nueva moto para poder moverse rápido y solo. Se vestía como siempre lo había hecho, porque su vieja ropa era una cosa familiar en un lugar desconocido. Y nunca juzgó a un hombre por la ropa que llevaba. Hollywood lo hizo. Cuando paseaba por las calles como había hecho por Times Square, Hollywood decía: «Mirad esas botas. ¿Quién cree que es? ¿Marlon Brando?». Pero cuanto más lo criticaban, más se negaba a cambiar. Sentía que, como tenía tan poco, debía defenderlo mucho. Las posesiones eran importantes para él. Poder comprarse las cosas que quería significaba que alguien le trataba bien, aunque ese alguien fuera él mismo. Y cuando alguien le rompió el faro, lloró como un niño, como si le hubiesen hecho daño a él. El Villa Capri le recordaba al bar de Jerry de Nueva York. Se sentía seguro allí porque Patsy y Billy eran casi como Jerry y Lou. Le aceptaron como era y respetaron sus sospechas sin comentarios. Venía casi todas las noches. Venía después de trabajar. Venía vestido con mono, como muchos hombres que trabajaban en la construcción. En realidad nunca le vi vestido de otro modo. ¿Tenía sentido del humor? Mucho. Algunas noches venía y me pedía un plato de pasta y decía un par de palabras en italiano, como si supiera italiano. Intentaba decir cosas en italiano. Y a veces hablaba con los cocineros, se metía directamente en la cocina. Nunca nos trataba mal, era un buen hombre. Nunca decía nada. Vienen muchas estrellas de Hollywood y Jimmy venía casi cada noche y se encontraba con todos. Le apreciaban mucho. Elton Burrows, Sammy Davis Jr. intentó creerles cuando dijeron que les gustaba. Cuando empezó a hacer Al este del Edén, descubrió que un actor de cine tiene que levantarse más temprano que nadie. Confió en Kazan porque Kazan parecía confiar en él y le permitía marcar el ritmo de su interpretación. Se hacían señales. Cuando Jimmy estaba preparado, silbaba y Kazan sabía que podía empezar. «Preparados. ¡A acción!». La crítica de William Sinclair en el Herald Tribune de Nueva York no solo era una descripción de su papel en Al este del Edén, sino también del mismo Jimmy. Decía: «Todo en él sugiere un joven de 19 años incomprendido. Tiene el aspecto de un huérfano herido que intenta recomponer los pedazos rotos de su historia. A veces sonríe como por una broma macabra que solo él conoce. Percibes maldad en él, pero te gusta». Antes de acabar de rodar Al este del Edén, Hollywood sabía que James Dean era la nueva estrella más importante del año. Eso le dio el valor para confiar en sí mismo y para enamorarse por primera vez. Calmó el deseo de su vida trayéndole una gran compasión y una esperanzadora y casi olvidada ternura. Suavizó su agresividad y él notó cómo se tranquilizaba.
Y por primera vez sintió la tímida creencia de que tener una vida era posible. Dormía toda la noche sin soñar. Empezó a divertirse. Empezó a compartir. Le hacía muy feliz. Y encontró un amigo. Dijo, tengo solo un amigo de verdad y me siento muy feliz. ¿No es extraño? Lou Breaker vivía en un hogar seguro, con unos padres de verdad y 3 comidas calientes al día. Hola, Lou. ¿Cómo se llama tu perro? Michelina. Es un labrador de 3 años. Tenía uno cuando Jimmy estaba por aquí. Se pasó todo el verano intentando que saltara del trampolín, pero ella no quería. En realidad, ahora tampoco lo hace. Lou nos invitó a pasar a su casa para enseñarnos algunas cosas de Jimmy. Esta es la caja con cosas que Jimmy me dio para que me quedara antes de... unas 2 semanas antes de su accidente. Bueno, estas son unas cartas de fans que le llegaron a él y no al club de fans. Aquí hay un par de fotos de Jimmy en su coche antes de la carrera de Palm Springs en 1955, que fue su primera carrera. Esto es de un tipo que quería venderle un pozo de petróleo. Números de teléfono, una factura de una cena. Aquí hay un recorte de después de la carrera de Palm Springs. Dice, el tercer puesto fue para el joven actor de cine James Dean, que hacía su primera carrera con un Porsche. Aquí hay una nota de la lavandería que dice que una sábana se había roto y no podían lavarla. Una carta del banco con un número de teléfono apuntado. Más números de teléfonos. Aquí hay algo de una asociación de actores que le informaba de que debía las cuotas. Más números de teléfono. No sé cómo hacía Jimmy para controlar los números de teléfono, porque nunca sabía dónde los escribía. Así archivaba las cosas, las metía en una caja. Puede sorprenderles a ustedes o al público saber que a Jimmy le interesaban mucho los negocios. Siempre había querido tener su propia empresa. De hecho, quería convertirse en director. Creía que había más espacio para expresarse, más libertad de movimientos en la dirección que en la interpretación. Así que estaba aprendiendo. Aprendía un poco cómo comportarse con los extraños. También le dolían las cosas que leía sobre él. Le molestaba que alguien dijera que era mala persona y maleducado, porque no lo era. Les parecía que su silencio significaba que no le importaba nada. No eran perspicaces, o no querían serlo para descubrir que era un chico tímido que no sabía cómo relacionarse. Y en lugar de intentar acercarse a él, le criticaban. Parecía que siempre perdía a la gente a la que más quería. Así había sido siempre y así sería siempre. Que así sea. Se volvió a convertir en un merodeador nocturno en busca de lugares donde dejar su ternura y encontrar la paz. Sí que se compró un caballo. Y le dio un cubo de cereales y un poco de amor. Ahora lo tiene Lou Breaker y corriendo libre por las llanuras de Santa Bárbara. Encontró un poco de alivio corriendo carreras con un Porsche que se compró como premio de consolación. Y sus tambores. Y amigos ocasionales.
Glenn Kramer, un actor. Glenn, ¿qué pasaba si nadie le prestaba atención a Jimmy? En sus citas, por ejemplo. Bueno, no sé mucho sobre sus citas. Conozco a una o dos chicas con las que salió. Lily Cardell, una actriz. ¿De dónde eres, Lily? Soy sueca. Nací en Estocolmo. ¿Cómo era contigo? De vez en cuando íbamos a algún restaurante, como el Villa Capri, por ejemplo, que era su sitio favorito. Y podía levantarse y marcharse de la mesa sin tener que dar excusas para ir a hablar con algún viejo amigo suyo y hablar de coches o algo así, y no volver en media hora. Era muy lunático. Podía estar muy preocupado por algo y de repente levantarse y bailar, reír y hacer bromas. Y no tenía sentido enfadarse con él por esas cosas, porque no servía de nada. Había que entender que él era así. Él era así. Nick Ray, el director de Rebelde sin causa, sabía lo que quería decir Kazan cuando declaró: Jimmy pertenece a un club privado que tiene muy pocos miembros. Tenía su propia manera de ganarse la confianza de la gente. Lo llevó a conocer a los rebeldes para que Jimmy conociera la realidad de Jimmy Stark, el papel que iba a interpretar. Rebelde sin causa era un drama de rabia. Sobre un joven que sufría y sobre su lucha por reconfortar a un chico que lo necesitaba y a una chica que nunca había conocido el amor. Podía exhibir como Jimmy Stark las cosas que tenía que esconder como Jimmy Dean. Pero cuando la película terminó, Jimmy Stark desapareció. La interpretación había acabado. El éxito no era más que la hoja que escondía el árbol de su soledad. Y tras cada trabajo, el árbol estaba desnudo y el invierno llegaba para helarlo. Sabía que no podría escapar nunca del dolor, pero si estaba ocupado, quizá pudiera olvidarlo. Así que empezaba con esperanza cada nuevo día e intentaba conectar con la vida. Intentó grabar la vida con su cámara. Le empezaron a gustar las corridas de toros porque se imaginaba a sí mismo como un matador, una solitaria figura que ponía al peligro de rodillas. Para probar los límites de la vida tenía que acercarse a la frontera de la muerte. Marcaba el ritmo de su vida con los tambores. Y reía. Sus días rugían con el ruido de sus experimentos. Pero eran solo ecos de lo que nunca podría encontrar, de lo que siempre se le escapaba, de lo que no tenía rostro.
él mismo. La estrella corría hacia casa. Antes de ir más lejos sabía que debía enfrentarse a sí mismo y solo podía hacerlo en Fairmount. Debía saber por qué no se sentía feliz por su éxito. ¿Por qué parecía perder siempre a quienes más quería? Un amigo escritor le habló del tema una semana antes. Cenaban juntos. No puedo explicar cómo eres, pero creo que puedo dibujarte si no te enfadas. Verás, esto es lo que todos tenemos y no queremos que nadie vea. Es muy tierno, es nuestro yo secreto, si quieres llamarlo así. Eso es lo que tenemos que proteger. La mayoría ponemos un muro a su alrededor, de espejos, así. Si no confiamos en la gente, lo usamos para dejarlos fuera y que no puedan hacernos daño. Pero tú mira lo que tienes. Los espejos no son suficientes para ti. También necesitas esto, un segundo muro. Y está cubierto de espinas, púas y pinchos que deslumbran a la gente que dice, vaya, qué pedazo de tipo, mira qué interesante. Aquí conoces a alguien que realmente respetas y haces alguna tontería que lo asusta. Aquí conoces a un hombre de negocios y piensas, me gustaría ser un hombre de negocios. Aquí conoces a un compositor y dices, si hay algo que deseo es ser compositor. Así que eres un hombre de negocios, un escultor, un torero, compositor, todas esas cosas, pero ese no eres tú. Nunca le das a nadie la oportunidad de gustarles o no, porque ni siquiera les dejas ver el primer muro. Nunca dices, venid por aquí y veréis al verdadero Jimmy Dean. ¿Qué se esconde ahí dentro, Jimmy? ¿Por qué apartas a la gente? ¿Por qué no crees que merezcas nada? ¿Crees que eres aburrido? ¿Que si entran no encontrarán nada y te dejarán? ¿Por eso les dejas tú antes de que se acerquen demasiado? ¿Crees que estás vacío, Jimmy? ¿Por eso estás tan asustado? Jimmy le dijo a su amigo escritor que lo que realmente quería ser era escritor. Y se fue a Indiana. En Fairmount se puso la ropa de granjero y escuchó las historias que contaba la gente. Historias sobre él cuando era un niño. Y los viejos sentimientos volvieron. El sentimiento de vacío por ser un marginado. Fue a su antiguo instituto. Para merecer su éxito tenía que creer en su talento. Pero nada de lo que escribían los críticos le hacía sentir que tenía derecho a ser el joven genio que todos decían que era. Quizás si descubría algún talento en su familia podría creerlo. Hizo esta grabación en secreto. Llevaba el micrófono en la manga, así que escuchen con atención. Movie East of Eden. His name was Cal. Yeah. And I read that just before it come out here, the whole story. What I wanted to ask is, I went by the cemetery and there's a name out there, my great granddaddy, and his name's Cal Dean. Yeah. And it's so funny, that I played the character Cal, and Cal was your father. But what was he like? Did he have any interest in art or anything? No. Arty kind of kid, or what kind of guy was he? He's auctioneer, one of the best. He was one of the best auctioneers ever I've heard, and I've heard hundreds of them. Well, what's it take to be a good auctioneer? What's it take to be a good auctioneer? You got to be a good judge of stock. You got to be a judge of human nature. You've got to have a talent of it. Well, do a little bit of it. How you doing? Suppose you start with $5 on that. You say 5, 5 and a quarter. Who give me 5, 5 and a quarter? How's it go? You go 5, 5. Give me 10, 10 and a quarter, 10 and a quarter. You go 5, 5. Give me 10, 10 and a quarter, 10 and a quarter. I'll tell you what kills auctioneers.
You take a man that talks to the public every day, he'll eventually get too much confidence in himself. You pull a lot of stuff and think he's getting by with it, but he ain't. And as soon as the people find out that you are doing it, they'll quit you. That's what kills all of them. That's what kills an actor, too. Same thing. You gotta be an honest man along with it. Pero eso no llenó su vacío. Cuando miraba a Marky veía a su propia infancia mirándole. Y le daba al niño el mismo afecto que quería que otros le dieran a él. ¿Qué se esconde ahí dentro, Jimmy? ¿Por qué apartas a la gente? ¿Por qué no crees que merezcas nada? Porque soy malo. No se habría muerto si yo no hubiese sido malo. Me habría querido y me habría cuidado. Si ella no pudo quererme, nadie podrá. He sido malo toda la vida, así que nunca he merecido nada bueno. Pero estos sentimientos eran de su infancia. Como hombre, sabía que nunca había sido malo. Su madre le había querido. Murió porque tenía que morir y no había sido culpa suya. Una vez que se atrevió a mirar al pasado, pudo dejar las pesadillas en el baúl del desván que le correspondía. Miró la escultura que había hecho y vio que la cara que había estado buscando siempre había estado allí. Una buena cara. Una cara bonita. Sabía que ya no tenía por qué sentir vergüenza, porque había más que vacío dentro de ella. Ahora casi podía creer lo que la gente decía de él. Se lo demostró a todo el mundo en Gigante. Demostró que pese a toda su maldad, un hombre puede poseer belleza. Demostró lo que había aprendido de niño. Cómo medir un campo como su tío Marcus le había enseñado. Ahora podía aceptar el estrellato. Estaba en su derecho de tenerlo. Cuando volvió a Hollywood, usó su influencia en un anuncio de seguridad vial para la televisión. How fast will your car go? Oh, an honest miles an hour. Clocked, it'll run about 106, 7. You've won a few races, haven't you? Oh, one or two. Where? Well, I showed pretty good at Palm Springs. I ran a Bakersfield. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day than on a highway. Well, Gig, I think I'd better take off. Oh, wait a minute, Jimmy. One more question. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. You know? Y se compró un coche nuevo. Jimmy, creo que era su mecánico, o su otro conductor. Estaban sentados en la última mesa y se iban a... No recuerdo el nombre del pueblo. Creo que era Bakersfield o por ahí. Una carrera. Y nuestro chef le dijo: Jimmy, si no nos vemos mañana, ¿te preparo algo para comer? Y al día siguiente... La carretera de Salinas sigue las tierras bajas. Bordea las colinas de la Sierra Diablo. Había terminado Gigante y podía conducir otra vez. Iba a una carrera con su coche nuevo.
Un policía le paró una vez por exceso de velocidad. Y había decidido tomárselo con calma y tomar un café en un bar de la carretera. Se sentía bien. Sabía que alguien le daría de comer a su gato mientras él estuviese fuera. Sabía que su caballo pastaba tranquilo, pero no recordaba si había hecho la cama o si había dejado los platos del desayuno en el fregadero. El agente Ronald Nilsson de los patrulleros de California lee el informe que escribió en la escena del accidente. Recibí una llamada a las 17:59. Había ocurrido en la 466 en el cruce con la 41, el viernes 30 de septiembre de 1955. Fue un impacto frontal y lateral. Estas son fotos oficiales de la policía. Hubo 2 heridos y un muerto. El primer herido fue Donald Turnipseed, conductor del vehículo número 1. El segundo herido fue Rolf Wetherich, acompañante del coche de Dean. El muerto fue James Byron Dean, que ingresó cadáver en el hospital. Volvió a su origen y sus comienzos. Una tierra tranquila a la que regresar. Un lugar donde recargar energías. Marky dijo: Volvió aquí unas 5 veces, si contamos esta. El pueblo estaba en silencio. El sacerdote dijo: Su breve carrera fue tan brillante como una estrella que surca, como una lágrima dorada, las oscuras mejillas de la noche. Los portadores del féretro fueron los miembros de su equipo de baloncesto. Entre las muchas cosechas de la granja, la más abundante había sido ese chico. ¿Cuál era el objetivo de esta vida que en menos de 300 meses se gastó a sí misma? Los 24 árboles de Navidad que miró, las miles de mañanas que vio nacer, el legado de arte que dejó, sellado de su propia firma. ¿Qué podemos decir de él? Podemos decir que odiaba las cosas que era y amaba las cosas en las que quería convertirse. Podemos decir que dejó 2 valiosos regalos. Fue capaz de hacer lo que muy pocos de su generación habían conseguido: llegar a todos los rincones de un cine oscuro para decirle a todos los espectadores que no estaban solos. Y pudo revelar esa cualidad que la mayoría de nosotros escondemos, el maravilloso sentido de nuestra propia dulzura inexpresable. Nos brinda estos regalos por última vez en esta escena que rodó para Al este del Edén. No se había visto nunca. Jimmy estaba entre las sombras al principio de la escena. Escuchen. He doesn't love me, never has. This is my son. Aaron, that is, thinks I got a great idea here. And this mother's son, Cal, who saved his money when we were kids and bought him a beautiful jackknife. And you got him a lousy, mangy little old dog you picked up somewhere.
Well, he loved that dog, Aaron. He didn't even say thank you for my jackknife. Didn't say nothing. What have you ever done to deserve Dad's love? What I mean is, well, like, who used to be decent to him and try to make things halfway pleasant? You did? And what have you done? Ever since I can remember, you've growled at him and snapped at him. You can't win anybody's love by fighting them every minute, Cal. You gotta fight with them. You gotta show them that you're on their side. Why don't you give Dad a chance? Why don't you show him that you love him? How? It's so easy. Just tell him. Show him. Why don't you do something for him? You'll see it's the simplest thing in the world. I know it. I know it is, Aaron. Las palabras de James son su mejor epitafio. Intento encontrar el valor para ser tierno en mi vida. Sé que la gente violenta es gente débil. Solo la gente amable es realmente fuerte. Let me be loved. Let me be loved. Let someone care for me. Let someone... Damos las gracias a la James Dean Memorial Foundation y la gente de Fairmount, cuya participación ha hecho posible esta película. La James Dean Memorial Foundation ofrece becas a jóvenes con talento para la interpretación y otras artes para ayudarles a preparar su carrera creativa. Someone smiled, looked at a child, and love was there to see. Life was so